Bueno, muy buenos días a todos en este sexto capítulo de nuestro podcast Política para Todos. La idea del día de hoy es analizar qué viene en el último año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso vale la pena analizar el discurso que dio el 20 de julio cuando se instalan las sesiones ordinarias del Congreso y el discurso del 7 de agosto. Así que vamos a entrar a analizar qué bien. Lo primero es entrar en detalle en el discurso del 20 de julio. Lo instaló obviamente ante el Congreso de la República. Fue un escenario de muchísima polarización. No sé si ustedes vieron en medios que salió en medio de abucheos. El pastor Sade gritaba reelección. La confianza que Colombia le permitió llegar a esta presidencia de la República. Muchas gracias, honorable representante. El uso de la palabra, el representante Daniel Carvalho tiene 4 minutos. Ya. Muy bien. Por favor, retomemos la calma. El representante Carvalho está esperando. Eso nos marca y nos muestra lo que viene en este último año de gobierno, que yo lo voy a resumir en 3 palabras: polarización, enfrentamiento y fanatismo. Eso es lo que va a marcar la agenda del próximo año. ¿Por qué? Pues porque es un año electoral. Pero el gobierno sabe que tiene que tratar de sacar iniciativas en el Congreso de la República y por eso va a tratar de meterle todo el acelerador a 2 iniciativas principales. La primera, la reforma a la salud, y la segunda es el marco jurídico para la paz total. En estos días nos enteramos por un tuit que puso el presidente que ya está adelantando negociaciones con el Clan del Golfo en el exterior. ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Qué lo permite negociar? No sabemos, porque el proyecto de ley se está discutiendo en el Congreso de la República, así que no sabemos cuál es el marco jurídico para llevar a cabo estas negociaciones. Pero vimos un presidente muy interesado en impulsar la reforma a la salud. De la salud hasta este momento en mi gobierno. Porque la ley no se ha aprobado, partes sustanciales de la ley inicialmente presentada hace más de 2 años, que se podían decretar, y ahí una falla del gobierno que yo mismo subrayé, pues las implementamos. Hay giro directo, por ejemplo. Implementamos el sistema preventivo, que es lo que yo considero más importante de la ley, porque ya otra ley anterior lo ordenaba, que fue aprobada por un Congreso anterior. El sistema preventivo hoy está en la tercera parte de Colombia, la más pobre. Y este año, estudiando el presupuesto, intento llevarla hasta la mitad. Y si ustedes aprueban la reforma a la salud, podremos hacerla al 100%. Y un sistema preventivo debe ser al 100%. Prevenir es mejor que curar. Una reforma que tiene varios elementos: la estatización del sistema, tratar de modificar el papel que cumplen las EPS, que ya no es el de ser un asegurador intermediario en el sistema, sino que las quiere convertir en gestoras. Y eso es un cambio profundo en el sistema. Lo que quiere es volver el sistema nacional, pero territorializado, de las manos de las alcaldías, de las secretarías de salud, y no sabemos bien eso cómo vaya a funcionar, pero tenemos unos antecedentes clarísimos. Ya vimos en su momento cómo funcionaba el anterior sistema en los 90, en los cuales la regla general eran las pilas interminables. Y ya vamos para allá, porque el presidente de la República también ya aprobó un decreto modificando
el sistema de salud, un decreto que a todas luces debe ser ilegal porque modifica las normas que inclusive son de mayor rango, deberían ser incluso estatutarias y orgánicas, y lo que hace este decreto, que para que nos entiendan los oyentes, un decreto es un acto administrativo que expide el presidente de la República y tiene un menor rango que una ley de la República. Pero además, lo que les estábamos mencionando, en este caso, hay normas que deberían ser de carácter estatutarias. ¿Por qué? Porque son sobre derechos fundamentales. La salud es un derecho fundamental y por esa razón deberían discutirse en el Congreso de la República como estatutarias, e inclusive algunas son orgánicas, por lo que le estaba mencionando. Como quieren distribuir el sistema a través de las secretarías de salud y que estas se entiendan con los hospitales y que el modelo funcione de otra forma, pues también debería tener normas de rango orgánico. Así que estamos en un escenario en el cual el gobierno se la está jugando a fondo para sacar adelante esta reforma a la salud que llega a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Esta fue la que le hundió la reforma laboral al presidente Petro en la legislatura pasada, pero lograron apelar a la plenaria y rehuir el proyecto de ley y terminó en la Comisión Cuarta del Senado, donde finalmente lo sacaron adelante. Pero volvamos al debate, al discurso que dio el presidente de la República el 20 de julio. Estuvo marcado, obviamente, por su analogía que él siempre hace a Simón Bolívar. Habló del esclavismo, que solamente democracia a partir del momento en que hay una abolición del esclavismo, o sea, nuestra independencia, no fue el punto en el cual se constituyó una democracia como tal, sino que menciona en el momento de la abolición de la esclavitud, y esto lo conectó con la aprobación de la reforma laboral, en la cual pues lograron algunos avances para los trabajadores, específicamente cuáles, los que ya les hemos mencionado: horas extra a partir de las 7 de la noche, ese es pues digamos las horas extras nocturnas, y un recargo los dominicales y festivos del 100%. Además pues mencionó el tema del SENA, de los aprendices del SENA, porque modificaron el contrato como tal. Ya uno podría decir que no es de aprendizaje, sino que es un contrato laboral como tal, y esa es su gran reivindicación. Pero volvamos a este discurso. Estuvo marcado por la polarización. ¿Por qué? Porque obviamente se notó un enfrentamiento en el Congreso de la República entre quienes están a favor de Petro y quienes son oposición. Pero algo que yo nunca había visto: terminaron a los gritos. Por ejemplo, cuando habló de la reforma a la salud, Petro pidió aplaudir al ministro de Salud Jaramillo, dijo que lo quería condecorar con la Cruz de Boyacá, pero la oposición le gritaba: ¿y qué pasa con la insulina? Yo quiero que se pare el ministro de Salud porque usted me ha acompañado durante décadas y es un veterano congresista, porque lo quiero aplaudir. Tú gritas que no hay insulina, yo te digo por qué, eso sí me demoró un poquito. Esa es una buena pregunta para contestar. Ministro de Hacienda, usted ha pagado todas las medicinas de enfermedades graves, de diabetes, de enfermedades crónicas de Colombia. ¿Por qué no hay insulina entonces? Porque la habéis acaparado, le digo a los gestores farmacéuticos.
no hay abastecimiento de insulina. ¿Qué es lo que está pasando? Y Petro se rió y dijo, no, muy sencillo, es que lo acaparan las empresas que son las encargadas de entregar la insulina. Ese es su gran argumento. Si faltan medicinas es porque la están acaparando las empresas que tienen la tarea de entregarlas, pero el problema va más allá, es un problema de recursos. ¿Por qué? Porque el ministro Jaramillo, a quien Petro quiere darle la Cruz de Boyacá, lo que ha realizado durante su gestión es no pagar la UPC, desfinanciar todo el sistema. Año a año, el sistema de salud tiene que pagar por cada ciudadano. La salud de cada ciudadano tiene un valor y eso se va actualizando de acuerdo a las nuevas necesidades, al precio de los medicamentos, a un estudio muy riguroso que se hacía en el Ministerio de Salud, pero el gobierno Petro decidió que no, que ya no va a pagar lo que toca. Inclusive Petro pidió que solo se le ajustara la inflación cuando lo que está demostrado técnicamente por distintos estudios y por las cifras que se tenían del ministerio anterior es que tenía que ser del orden del 12-15% y esto no lo ha querido hacer el gobierno nacional. Se quebraron. Ustedes nos dicen, pero si ustedes tienen las EPS, ¿por qué no solucionan el problema? ¿Sabe por qué tenemos las EPS? Porque las tenemos en cuidado intensivo. Todos liquidaron las EPS. Y lo que ha hecho es asfixiar a las EPS y por ende ya empezaron los hospitales, muchos IPS a cerrar. Pero Petro en el Congreso de la República salió a decir que estábamos en el mundo perfecto, que teníamos cifras récords en mejoramiento de salud, de algunos casos de la mortalidad de mujeres embarazadas, habla de las enfermedades crónicas no transmitibles, entre otros indicadores, y dice que el gran proyecto del progresismo es salvar la vida y que además están implementando un sistema preventivo. Este sistema, cómo funciona y cómo se lo sueña el ministro de Salud y Petro, ir con un grupo de médicos a revisar en los barrios, en los pueblos, en las veredas y preventivamente identificar si una persona puede tener alguna enfermedad, si está en riesgo y demás. Pero lo que estamos viendo en la realidad es que el sistema de salud está colapsando. Esa es la realidad. Interminables filas por medicamentos. Cuando solicitan una autorización de una intervención a una EPS, se demora meses y después se obtiene la autorización, pero la IPS del hospital está colapsado y no hace el procedimiento y se están muriendo los ciudadanos. Así que estamos en un mundo en el cual la realidad al parecer es una, pero el discurso de Petro es otro. Y por eso los quiero invitar a que lean la columna del jueves pasado de Juan Esteban Constaín, muy interesante. Pero voy a leer un párrafo rápidamente y dice lo siguiente: por razones políticas e ideológicas, por estar de acuerdo con el líder, por acreditar la ciega adhesión a sus delirios y locuras, aun sabiendo que lo son para ganarse su favor, eso es el doble pensar según Orwell, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega. No es un estado de engaño e ilusión, no. Es un acto consciente y desvergonzado de adulteración de la realidad. Quien lo oficia lo sabe y acepta esa idea de las cosas que no es cierta y no le importa si se trata del líder supremo, vale la pena. Muy interesante esta columna, se las dejo acá, pero ¿por qué la menciono? Y es porque al parecer la realidad es una y el discurso es otra. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en este último año del gobierno Petro, además de elecciones, donde obviamente lo que va a tratar de hacer el gobierno de Petro es reivindicar todos sus logros,
así sean buenos o no. Estaba también oyendo su discurso sobre la reforma agraria y me llamó bastante la atención. El único indicador que menciona es la compra de predios para hacer la reforma agraria. Menciona el gobierno Santos, menciona el gobierno Duque y llega a su gobierno y dice que ellos han comprado 600.000 hectáreas, pero la reforma agraria es mucho más que eso. Es bastante extraño la forma como ellos ven la reforma agraria. No hablan de titulación de baldíos, no hablan de aclaración de la propiedad. La reforma agraria es muy amplia y en el proceso de paz, cuando se habló de crear un fondo de 3 millones de hectáreas para titularle a los campesinos, pues esto proviene de distintas fuentes, pero y no solo de la compra a distintos terratenientes, como trató de hacer el gobierno Petro con Federa. Así que viene un año de bastante polarización y este es el segundo tema que me interesa hablar y es, creo que las próximas elecciones se van a ver marcado por el petrismo y antipetrismo y dentro de ese antipetrismo está muy fuerte el uribismo por dos razones principalmente. La primera, obviamente el atentado contra Miguel Uribe fue un hecho tenebroso y lo que hizo fue fortalecer al uribismo más la captura del presidente Uribe con esta sentencia en primera instancia y lo vimos el pasado 7 de agosto. Los ciudadanos salieron a marchar, fueron bastante concurridas estas marchas en apoyo al presidente Uribe, pero algunos hablan de un apoyo más general al Estado de Derecho, la defensa de las libertades individuales, de las libertades de las empresas. Y eso es lo que se está alineando para las elecciones del próximo año. Dos grandes bloques, el petrismo contra el uribismo o el antipetrismo. Y de ahí van a salir los candidatos. Ya estamos viendo movidas dentro del petrismo y es importante explicarles cómo va a ser. Dentro del petrismo van a hacer una consulta que se va a realizar en el mes de octubre, en la cual van a participar distintos candidatos, principalmente María José Pizarro, senadora de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, quien fue el director del departamento, el DPS. En tercer lugar, Daniel Quintero, que fue el exalcalde de Medellín, quien ha sido muy cuestionado por corrupción, pero apareció en este grupo. Lo que dice Bolívar es que él está reivindicando que siempre ha participado en estas listas. Él tiene un senador y un representante a la Cámara. El representante es Alejandro Toro y en el Senado tiene a Flores, el del escándalo de Cartagena con prostitutas y demás, y él dice que siempre ha sido parte de este movimiento. Y hay otra serie de candidatos que van a participar en esa consulta. ¿Cuál es la batalla fuerte ahí entre los tres que les mencioné? Gustavo Bolívar, quien iba primero en las encuestas y que en una entrevista en Blue Radio dijo en resumen como, sí, pues yo hablé con Petro, me puse de acuerdo para que pudiera entrar Quintero porque entendemos que para ganar la presidencia tenemos que hacer alianzas no deseadas con la política tradicional, un poco renunciando a sus principios, lo cual es bastante paradójico porque él lleva con un discurso de Santa Paloma y de ser el anticorrupción, el ser transparente y ahora sale en las entrevistas a decir, entre comillas, presidente, pierda cuidado que si tenemos que hacer alianzas con candidatos del establecimiento, lo vamos a hacer, lo cual muestra un poco en qué está el petrismo. ¿Ya se zanjaron esas diferencias políticas? Sí, las diferencias políticas siempre se han dado porque el presidente tiene
no la percepción, sino tiene la convicción que para ganar, que para que el pacto histórico gane nuevamente en 2026, nosotros tenemos que hacer pactos y tenemos que hacer alianzas y acuerdos con sectores de la política tradicional. Él los hizo en 2022, de todos conocidos, porque en 2018 él ya había comprobado que los votos no nos alcanzaban al progresismo y a la centro izquierda unidos para ganar la presidencia. Recuerden que en 2018 él sacó 8.000 y pico de votos, 8 millones y 8 piquito de millones, votos. sí. Sí, 8.034.000 Ujú. votos. Y para 2022, pues él dijo, bueno, no voy a repetir lo mismo porque pues volvemos a perder. Entonces, para esa ocasión, él ya hizo una convocatoria amplia que se llamó el Pacto Histórico, y es a donde llegan estos miembros de la política tradicional que ustedes ya conocen, como Ros Barreras, Alfonso Prada, Armando Benedetti. Benedetti, Liscano, Velasco, etcétera. Y bueno, de una u otra manera nosotros en ese momento entendimos que así era y así fue como él pudo ganar. Y para esta ocasión a él le daba mucho temor que yo no fuera capaz de hacer acuerdos con ellos, porque siempre critiqué la mayoría de veces el ingreso de estas personas al pacto histórico. Pero bueno, finalmente uno entiende que en la política hay que tener algo de pragmatismo, eso es lo que impera en este momento. Y yo le dije, presidente, pierda cuidado, que si hay que hacer acuerdos, pues los hacemos. Lo único es que yo pues no me voy a subir a las tarimas con ciertas personas, porque pues también hay que tener una línea, ¿no? Una línea rojas. Claro. Entonces, si le entiendo bien, esta reconciliación o estos aires de reconciliación con el presidente Gustavo Petro es porque usted está cediendo un poco en esa idea de poder hacer pactos con los políticos tradicionales para poder llegar al poder. Sí, Pero esto lo que muestra es lo que quiere el presidente. El presidente lo que quiere es reelegirse, no él seguramente, sino a través de un candidato, pero un candidato que pueda aglutinar, y por lo visto él no lo está viendo en el espectro político del pacto histórico, sino más allá, candidato que pueden ser de centroizquierda, como podría ser Roy Barreras. Hay un listado de candidatos que están haciendo fila, como Murillo, como Juan Fernando Cristo, como Liscano, que dicen ser de centro, de centroizquierda, y lo que ellos quieren es representar el proyecto político de Petro y lo venden como una especie de continuar el cambio. No sé la verdad de qué cambio habla, no creo que ese sea el elemento para elegir el próximo año, pero lo cierto es que desde la izquierda se están organizando en esa primera consulta del pacto histórico en octubre, y después van a hacer una consulta más amplia en el mes de marzo, y de ahí saldría el candidato. Posiblemente puede ser Roy Barreras, no sabemos bien quién vaya a ser. Por el lado de la oposición que viene, el Centro Democrático tenía una consulta en la cual iba a participar Miguel Uribe en octubre. Ya al parecer no se va a realizar. ¿Por qué? Porque quieren ver si Miguel logra entrar a esa consulta y esperar. Así que no se vislumbra un candidato del uribismo que se escoja en el mes de octubre, pero tenemos nuevos candidatos como Abelardo de la Espriella, que representa la derecha. Tenemos a Vicky Dávila. No sabemos bien ese bloque cómo se va a organizar. Todavía no hay una decisión de ir a unas elecciones, a una consulta de ese gran bloque de centro derecho. En el centro se están moviendo distintos candidatos. Lo que vemos es que varios partidos políticos liderados por el conservatismo, el liberalismo, el partido de la U, quieren sacar un candidato único y quieren hacer una gran consulta. Y ahí también tenemos otro bloque, que es el de los exgobernadores, en el cual entra el exgobernador del Meta, de Antioquia. Son 4
los que van a participar también en una consulta. Por otro lado, tenemos a Claudia López en solitario, bajo un lema de ni uribismo ni petrismo. Ella va sola por el camino y está tratando de consolidarse como una figura antipetrismo y antiuribismo, pero esta parece ser una campaña que va a ser entre antipetrismo y petrismo. Así que ella está un poco sin rumbo. Sergio Fajardo hizo una alianza para lanzar unas listas al Senado de mano de su partido, que es Dignidad y Compromiso, de la mano del Nuevo Liberalismo. También entró el partido Mira y de ahí van a sacar una lista, pero no es claro si van a hacer una consulta para elegir candidato, que de ahí podría salir Juan Manuel Galán o Sergio Fajardo. Pero lo que se ve es que el centro todavía está fragmentado, la derecha y centro derecha está fragmentado, y si bien hay buenos candidatos, todavía no se ve cuál es la ruta, mientras que la izquierda ya está más organizada. Van a una consulta del pacto histórico en octubre, van también a hacer consultas para cómo organizar la lista del Senado y la Cámara, y van en marzo a una consulta más amplia con Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Murillo, Liscano y otros que quieran participar. Y entiendo que Camilo Romero le gustaría participar ahí también por el Partido Verde. Así que ese es el escenario político, un escenario de mucho enfrentamiento, polarización, fanatismo. Creo que va a ser una de las elecciones más sucias de la historia, porque esto va a ser, si corrieron la línea ética en el 2022, esta elección, donde tienen el gobierno, donde tienen medios como RTBC, como Señal Colombia, pues va a estar marcado por una propaganda a favor del gobierno nacional impresionante. El 7 de agosto también vimos algo interesante en términos de a qué le va a apostar el gobierno, es este enfrentamiento con Perú. Estas actitudes nacionalistas de enfrentamiento contra otros países es parte de la estrategia de los gobiernos populistas para tratar de alinearse detrás del presidente con un discurso pro-nacionalismo de defensa al Estado. Y si bien el presidente tiene que defender a la Amazonía, Leticia, a tener acceso al río Amazonas, la forma como lo está haciendo es con un enfrentamiento diplomático. Habló de guerra, dijo que él era un hombre que era de paz, pero que él conocía la guerra, pero es llamativo cómo polariza a nuestro país de esa forma. ¿Por qué? Porque empieza a buscar nuevos adeptos que apoyen su nacionalismo, su enfrentamiento con Perú, y el día de hoy, hace unas horas, anunció que apoya al gobierno de Venezuela, que somos un mismo ejército, porque el gobierno de Estados Unidos aprobó primero una recompensa de $50 millones, la más alta en contra de un terrorista, Osama Bin Laden era la mitad. Quieren capturar a Maduro, pero además Petro dice que somos un solo pueblo y que nuestro ejército está listo para actuar de la mano con Venezuela. Así que, al parecer, Petro está no solo polarizando el país, sino que se está alineando con el gobierno de Venezuela. Y esto es bastante curioso. Muchísimo tiempo dijeron, no, es que no es chavista, el petrochavismo no existe. Y miren lo que está pasando. Petro quiere enfrentarse con los Estados Unidos. Esto empieza de forma verbal, pero el gobierno de Estados Unidos además aprobó una orden ejecutiva para que se pueda actuar contra los carteles de la droga, contra el narcotráfico, que están principalmente en México, pero en Venezuela está el cartel de los soles. ¿Y quién es la cúpula de este cartel? Pues Maduro
Diosdado Cabello, padrino, el ministro de Defensa, lo cual a mí me genera muchas preguntas. Finalmente, el tema del fanatismo. ¿A qué me refiero con esto? Como es un año electoral, Petro va a radicalizar su discurso. Todos sus seguidores van a aplaudir y van a replicar todo lo que diga en el marco de la discusión política y pública que se dé. Así que tenemos que prepararnos porque viene una discusión sobre salud, sobre paz total, sobre las cifras de reforma agraria, sobre los distintos sectores donde el presidente va a tratar de decir que este es el mejor gobierno de la historia, que está cambiando el modelo de salud cuando las filas son interminables, cuando se están muriendo pacientes esperando un tratamiento. Y eso yo creo que le va a costar al presidente de la República, la salud. ¿Por qué? Porque ya todos conocemos una persona a la que no le aprueban un procedimiento, a la que lleva esperando 6 meses y no le agendan una cita, a la que es diabética y le dicen, no, es que hay escasez de insulina, y el presidente sale en sus discursos grandilocuentes a hablar de Bolívar, a hablar de 100 años de soledad, a hablar de Macondo, a decir 1000 cosas, pero cuando llega el momento de analizar por qué no hay insulina, la respuesta es acusar. No, es que están acaparando la insulina. ¿Quién quiere acaparar la insulina? ¿Quién quiere que los pacientes se mueran? La única forma es que fluyan los recursos en el sistema. La Corte Constitucional ya ha ordenado varias veces que se gire y que se pague la UPC. Este no es un tema menor. También hicieron una intervención de la EPS Sanitas y la Corte Constitucional la tumbó. ¿Por qué? Porque fue ilegal. Todo lo que decía Petro y los argumentos para hacer la intervención no se dieron. Y eso es lo que estamos viviendo todos los colombianos. Finalmente, dijo el presidente en el discurso del 20 de julio que estamos ante un escenario de paz política, donde no hay muertos, donde no hay sangre. ¿No? Ahora debatimos, amigas y amigos. Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo. Y eso sí se llama democracia. A ninguno perseguimos. Nos derrotan aquí una y otra vez y a veces triunfamos. A nadie se persigue. Cuidamos, porque cuidamos la vida, porque somos el político, el proyecto, el ansia y el deseo de que Colombia se convierta en el centro de la vida y no en un cementerio de sangre derramada. Ya no más 700.000 muertos por asesinato, ya no más violencias políticas por un color, ya no más ese cementerio que se prolongaba por los 100 años de soledad. Ahora debatamos de números, quizás más frío, pero mejor. Ahora veamos si este gobierno tuvo éxito de acuerdo a sus promesas. Pero, ¿qué pasa con Miguel Uribe? Vemos que se agravó el día de ayer. Está en una UCI muy grave. Y Petro sale en el discurso a decir que este es un Congreso dialogante, que ya no nos estamos matando. Así que la realidad es una y el discurso del presidente es otro. Por eso, lo que vaticino en este último año es polarización, fanatismo y muchísimo enfrentamiento. Así que ese es el nuevo escenario que nos espera. Vamos a ver el gobierno cómo va a manejar en medio de la marea. Quiere sacar adelante varios proyectos de ley como los que les mencionamos, la reforma a la salud, el marco jurídico para la paz total, reforma tributaria, presupuesto, prohibir el fracking. Creo que son muchas iniciativas que se van a quedar en el tintero, pero al final la mayor apuesta de Petro es a reelegir su programa
y como lo va a hacer es tratando de buscar un candidato que aglutine el centro y que aglutine pues la izquierda, que tiene un 30% asegurado Petro. ¿Cuánto de ahí puede endosar? No sabemos, pero sí, esa es su idea. Por el lado del centro, de la derecha y centro derecha, mucho desorden, no se han organizado, pero viene mucho debate, mucha discusión, esto de la mano de la condena del presidente Uribe, del atentado de Miguel Uribe, así que vamos a ver ese escenario en el próximo año. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este 6º capítulo de Política para Todos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias a todos.